comenzamos así. Entonces, este beato, Miguel Soposco, ¿sí?, nace el 1 de noviembre del año 1888 en Lituania. Ya desde chico, en la infancia, cuenta la historia, que las condiciones en las que vivía su familia no eran nada fáciles, vamos a decir, ¿sí? Donde el trabajo en el campo y las diferentes actividades que se realizaban en esa época, bueno, era como una constante lucha, llamémosle así, para la supervivencia, ¿sí? Pero la educación que le transmitían sus papás, la moral, por así decirlo, esa profunda piedad que llevaban adelante su familia, hicieron que creciera en él o que fuera de manera positiva, llamémosle así, desarrollando el nivel espiritual, ¿no es cierto?, muy grande. De hecho, comentan ahí en la historia que la oración diaria y frecuente en su familia o la práctica parroquial era muy normal en su familia, ¿sí? Entonces eso hacía que la experiencia sacramental que llevaba su familia, las actividades diversas en la iglesia y demás, se fuera forjando ya de niño el interés en este beato, en Miguel, en Miguel. Y esto cuando lo leía un poquito, ¿no?, porque decía que ya desde chico había despertado en él esa piedad ardiente o el deseo fervoroso de servir a Dios en su totalidad, ¿no? Y pensaba cómo, qué gran importancia habían tenido sus papás, ¿eh? Y esto lo traigo a colación. La vez pasada un sacerdote amigo me manda un videíto de, bueno, de un sacerdote, ¿no?, jovencito, que cómo su familia, ¿no?, cómo su familia inculcaba la oración, el rezo del rosario diario, cómo pedían vocaciones en su propia familia y demás, y el Señor, en su misericordia y en generosidad, cómo, ¿no es cierto?, derramaba esas gracias, ¿no? Entonces me ponía a pensar cuando muchas veces nosotros le pedimos al Señor, o cuando rezamos rosario y demás, Señor, te pedimos por nuevas gracias o vocaciones sacerdotales, religiosas y demás. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos quiere utilizar a nosotros también como canal de esa gracia, ¿no? Entonces, preguntarnos también si nosotros con nuestros hijos, como hacían los papás de Miguel Soposco, llevamos una vida de fe, una vida activa parroquial, si oramos en familia, si fomentamos la oración, ¿eh? Ese ejemplo que fue transmitido por los papas, claramente en Miguel generó, ¿no es cierto?, esa piedad y ese deseo por el día de mañana ser sacerdote, ¿verdad? Transcurridos los años, Miguel Soposco ingresa al seminario en el año 1910, ¿sí?, y estudia durante 4 años. Como decíamos, no tenía una buena situación económica, entonces es acompañado y apoyado de alguna manera y económicamente por el rector del seminario, para que él pudiera continuar esos estudios. Siendo así ordenado sacerdote el 15 de junio de 1914, ¿sí? Qué importante ese sostén y esa ayuda económica de este rector que hizo que por medio de la providencia él pudiese, ¿no?, ser ordenado sacerdote. Después de haber sido ordenado... Sí, permíteme, Alejandro, decir que no es menor detalle que fue ordenado en un contexto de la Primera Guerra Mundial. Y esto dice mucho a la situación, tanto de la iglesia como los países circundantes a Lituania, y la familia pobre, carente, no fue ningún impedimento, al contrario, la providencia de Dios, como recién acabas de decir, usó al rector mismo del seminario para que le proveyera
todo lo necesario para los años de formación. Exacto, exacto. ¿Ah? Por eso remarcaba eso, ¿no? De la providencia. Cómo el Señor siempre se las ingenia y nos va poniendo determinadas situaciones, en este caso una persona como el rector del seminario, que pudo ayudar a que el padre Miguel Soposco, ¿no es cierto?, pudiese terminar con sus estudios, ¿no? Bueno, entonces, una vez ordenado en este contexto y en esta situación que el padre ahí marcaba, fue designado a trabajar en la parroquia cerca de Vilnius, ¿ah? En calidad de párroco, ¿sí? Y a pesar de esas situaciones difíciles que planteaba recién Diego, ¿no sé?, de las actividades bélicas o de guerra que se acontecían en esos tiempos, estuvo muy involucrado el padre Soposco, ¿no?, en la vida de sus feligreses, ayudando, decía, tantos aquellos heridos o perjudicados, ¿no es cierto?, por la guerra. De hecho, era tan importante, que a él le interesaba mucho la educación por los jóvenes. De hecho, abrió escuelas para niños cercanos a su parroquia. Era un hombre muy interesado y muy abocado por la educación. De hecho, un hombre muy estudioso. Ya vamos a ver después todo lo que él estudiaba, ¿no es cierto?, en cuanto a la formación, ¿sí? Pero, a pesar de todo esto y de todo su trabajo pastoral, las autoridades, en ese caso, ¿no es cierto?, alemana, comenzaron a impedirle, en cierta manera, al padre Soposco, a que viajara a Vilnius a traer diferentes maestros para estas escuelas que él estaba como desarrollando. Tal es el caso que después terminaron obligándolo a que abandonara todo tipo de situación. ¿Ah? Y ahí quiero marcar, entre comillas, entre paréntesis, un temita, un puntito de la paciencia, que ahí lo vamos a ver y anotar un poquito más adelante. ¿Ah? Anoten paciencia como para tenerlo ahí a mano. Luego sigue sus estudios. En el año 1918 se matriculó para estudiar teología en la Universidad de Varsovia. Quiso comenzar sus estudios y sufre una enfermedad, y debido a esa enfermedad y esa situación política del momento, tiene que dejar sus estudios y regresar, para que luego, en el año 1919, por fin pudiese continuar con sus estudios, ¿sí? De hecho, se inscribe en ese periodo como capellán en la capellanía militar, para apoyar justamente toda esa situación, ¿sí? En octubre de 1919 dice que a pesar de la guerra, la universidad reanuda sus actividades y el padre Soposco se registra nuevamente a estudiar teología moral. Teología moral. En el año 1923 recibe su maestría en teología. Y lo que hace, el trabajo que presenta como base de su tesis, es el alcoholismo y la juventud escolar. Recuerden que le decía que él estaba muy interesado en los jóvenes, en la educación y en la escuela, entonces presenta como tesis, ¿no es cierto?, o trabajo de diplomatura, como el alcoholismo y la juventud en la escuela, ¿sí? Luego de eso, el obispo en ese entonces de Vilnius, Jorge Matulaitis, que ahí el padre también nos puede ayudar un poquito. Jorge Matulaitis, conociendo todos esos méritos y todos esos logros que el padre Miguel Soposco, ¿no es cierto?, iba forjando en la formación de teología y pedagogía, quería, ¿no es cierto?, que el padre Soposco trabajara en la diócesis. Lo quería, dice, particularmente en la organización de un ministerio pastoral para jóvenes. Para jóvenes. Recordar y hacer un breve asterisco, Jorge Matulaitis, ¿no?, él, este sacerdote que restaura, renueva a los clérigos de los padres marianos. Hoy en día, corregime si no digo, con 4 funciones particulares: difundir la devoción a la Inmaculada Concepción, ofrecer la vida por las almas del purgatorio,
asistir a necesidades donde mayor lo requieran, bueno, en parroquias, santuarios, situaciones misioneras y demás, y promover el mensaje y la devoción de la Divina Misericordia. Como para nosotros no existe la casualidad, bendito sea Dios por esa diosidencia y ese encuentro entre estas dos grandes personalidades, Jorge Matulaites y el padre Miguel Soposco. En el año 1932, el padre Soposco, a pesar, mejor dicho, no a pesar, ¿sí?, sumados a las actividades pastorales que él llevaba ya a cabo, empieza a ser director espiritual del seminario en Vilnius. Y también, sumado a eso, empieza a ser confesor de órdenes religiosas. Tal es así que en el año 1932 era confesor de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, que en ese momento tenían un convento ahí en Vilnius. Y en el año 1933 es cuando conoce a Faustina Kowalska, ¿no? Hoy Santa Faustina, ¿sí? Claramente, como relata la historia, un momento decisivo en su vida, trascendental, que cambió para siempre su vida y el papel, ¿no es cierto?, que lleva a cabo a partir de ahí. En el año 1933, el padre Miguel Soposco publica su primer libro, La Divina Misericordia, con una imagen de la Divina Misericordia en la portada. Él envía esta primera publicación a todos los obispos que estaban en esa conferencia episcopal, pero no recibió ninguna respuesta, ¿no? Volvemos a tomar ese asterisco de la paciencia. Paciencia. Después de todo, ¿no es cierto?, una historia de acompañamiento con Santa Faustina. En el año 1937, ya la salud de Santa Faustina estaba deteriorada, visiblemente. El padre Soposco la visita a principios de septiembre del año 38 y muere el 5 de octubre de 1938 Faustina. En el año 1939, el padre Miguel Soposco decide sacar a la luz todas estas revelaciones de Sor Faustina. Y ahí empieza todo este camino, ¿sí?, de difundir el mensaje de la Divina Misericordia. ¿Sí? Qué importante que ha sido el padre Soposco para este mensaje de la Divina Misericordia, que vamos a resaltar algunos puntitos, ¿sí? En el diario de Santa Faustina, en el numeral número 53, Jesús le dice a Santa Faustina: Él será mi ayuda visible para ti en la tierra. Él te ayudará a cumplir mi voluntad. Él te ayudará a cumplir mi voluntad. Sus pensamientos están estrechamente ligados a mis pensamientos, así que mantente en paz en todo lo que se relaciona a mi obra. No dejaré que se equivoque, le dice el Señor a Faustina, y no debes hacer nada sin su permiso. Diario 1408. Qué bonito esto cuando el Señor le dice: Él te ayudará a cumplir mi voluntad. Lo hemos escuchado muchas veces a decir a Faustina que lo que más agrada a Dios es precisamente cumplir su santa y divina voluntad. De hecho, tenemos el mejor ejemplo de todos, lo tenemos ahí a Jesús en la oración en el huerto, cuando dice: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, buscar siempre el cumplimiento de la voluntad de Dios. Alejandro, ahí en la foto que se ve en esta primer filmina,
Sí. podemos ver un grupo de soldados, porque justamente ahí el padre estaba de capellán de un grupo de entrenamiento en Varsovia. Tuvo bastantes y difíciles y complejas a veces tareas, tanto a nivel civil, militar como eclesial, pero tenía una capacidad de conocimiento, de esfuerzo, de llamado a investigar, a estudiar y a dar mayor gloria a Dios justamente a través de la formación. De hecho, es admirable cómo fue acompañando a distintas hermanas religiosas para descubrir la voluntad de Dios, de acuerdo a todo lo que él también iba deseando conocer y profundizar, ¿no? De hecho, cuando era capellana y militar también, sufría, ¿no es cierto?, estaba muy enfermo y en ese momento de su enfermedad era como que no perdía oportunidad para, vamos a poner en estos términos, para evangelizar, ¿no?, para llevar alivio, para llevar consuelo. Entonces, como se lo titulaba en algunos puntos que leía y veía, ¿no?, un hombre completamente en acción. Continuamente haciendo y haciendo y estudiando, perfeccionándose, enriqueciéndose y compartiendo. Eso es lo que notaba, ¿no? Compartiendo toda su sabiduría, toda la gracia que el Señor derramaba también en su vida, ¿no? Entonces, volviendo a estos puntos importantes, ¿no?, en esta relación entre Faustina, este acompañamiento que hace el padre Miguel Soposco en toda su vida y demás, vamos a resaltar algunos puntitos, ¿sí? Padre Soposco, dijimos, confesor y director espiritual de Santa Faustina. Es él justamente o precisamente quien le indica a escribir lo que hoy llamamos el diario, todas esas revelaciones que Faustina iba teniendo por parte del Señor. Fue el padre Soposco quien eligió, convocó y pagó al artista para pintar el cuadro original de la imagen de la Divina Misericordia. ¿Se acuerdan? Kazimierowski. Bueno, fue el padre Soposco, ¿sí? De hecho, el padre se vistió y posó como modelo para ese cuadro que iba a ser representado y descrito por Santa Faustina. Otro de los puntos es que el padre Soposco fue quien primero celebró la fiesta de la misericordia y fueron sus esfuerzos los que establecieron el día de la fiesta como una fiesta solemne en Polonia y en Lituania. Fue él también quien hizo imprimir por primera vez las oraciones que Jesús le dio a Faustina y las dio a conocer al mundo. Miren la importancia del Padre. Miren la importancia que tenía en la difusión y en el mensaje. Fue también él quien proclamó al mundo por primera vez el mensaje de la Divina Misericordia. Este fue el primer domingo después de la Pascua, ¿sí? En 1934. ¿Sí? Fue el padre Soposco quien expuso por primera vez públicamente la imagen de la Divina Misericordia en el santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en Vilnius. Y fue también él quien fundó la congregación de religiosas que pidió Jesús. De hecho, tuvo lugar en su propia casa, dice, en Vilnius en 1942. Bueno, ¿por qué le decía el tema este de la paciencia? Si se pudieron dar cuenta, no todo era, como decimos acá, no todo era color de rosa. También tenía complicaciones, situaciones difíciles, persecuciones. De hecho, se tuvo que ocultar, la Gestapo en ese momento lo perseguía, empezó a trabajar, ¿no es cierto?, como jardinero, luego regresa, pide autorización al obispo, regresa y sigue su trabajo de evangelización, etcétera, etcétera, ¿sí? No todo, insisto entonces, era color de rosas. Y claramente, mientras leíamos esto,
notábamos este don de fortaleza que tenía el padre Soposco y representado en el fruto de la paciencia. ¿De qué es lo que es la paciencia? Dice, capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Sin quejarse ni rebelarse. Por eso Faustina en el diario remarca esa paciencia del padre Soposco. Y fijémonos en el diario numeral 607, dice, entre las más grandes dificultades y contrariedades, no pierdo la paz interior ni el equilibrio en lo exterior. Y esto desanima a los adversarios. Entre las contrariedades, la paciencia refuerza el alma. La paciencia refuerza el alma. Viendo la dedicación, dice Faustina, y el empeño del padre Soposco en este asunto, admiraba en él su paciencia y su humildad. Este gran don que tenía el padre Miguel Soposco de la fortaleza, expresado en ese fruto de la paciencia. De la paciencia. Bueno, ahí lo vemos entonces, Alejandro como jardinero, sí. Esa foto Ahí luego está. tradicional de él. Exacto. ¿Querés hablar algo de esas fotos también? Bueno, ahí es lo que decíamos un poquito ahí recién, ¿no? Era perseguido, ¿no es cierto?, por la Gestapo en ese momento, entonces se va al arzobispado a solicitarle a su obispo, ¿no es cierto?, que debía ocultarse, porque efectivamente también corría riesgo su propia vida. Entonces se va y es hospedado en las casas de unas hermanas que lo reciben, y trabajaba así, como jardinero, estaba oculto, tiene contactos y le dan una identidad falsa. Celebraba en lo oculto la misa todos los días, se dedicaba mucho tiempo a la oración personal, hasta que luego, cuando empiezan a disminuirse, si se quiere, o de alguna manera, las situaciones bélicas o de persecución, le pide al arzobispo, y el arzobispo, ¿no es cierto?, se le autoriza a regresar, ¿no es cierto?, para volver a sus situaciones pastorales, de alguna manera, ¿no? Bueno, y el padre Soposco termina falleciendo el 15 de febrero de 1975, siendo así beatificado por la Iglesia el 26 de septiembre del año 2008. Un dato importante también es que él le entregó al padre José, que fue ese sacerdote mariano polaco, parte del mensaje y la devoción para que lo trajera acá a Estados Unidos. Entonces el padre tiene esa misión y se salva de la persecución de los nazis, tiene que ir a Japón, no tenía dinero, no tenía documentos, a un judío lo ayuda en el camino y hace un viaje inmenso hasta llegar al estado de Washington. Y desde ahí ingresa al territorio norteamericano con un tren hasta llegar a Washington, D.C. Y empieza con la comunidad de los marianos a conocer con ellos y profundizar poco a poco el mensaje. Lo empiezan a divulgar, lo trae aquí a Stafford, a Massachusetts, y desde acá se empieza a difundir por todo el mundo. Gracias al beato Jorge Matulaitis, que lo invita a que regrese a Lituania, él, que es, como sabemos y bien dijiste, el confesor, director espiritual de Faustina, y que le encarga a este padre, José Jarolaski, si no me equivoco el apellido en polaco, que traiga aquí el mensaje y la devoción. Entonces, luego el padre Serafín es el que hace la traducción
del original polaco al inglés, pero previamente porque, digamos, la llama o la antorcha fue traída desde Europa acá a Estados Unidos y de acá para distintos lugares del mundo. Amén, amén, amén.